lo que es podar los árboles precisamente para no tener que deforestar así masivamente. Por eso estamos con Chito Barbayelata. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas Le noches a dije todos sí los porque vecinos. Luis, viste, todo el mundo te conoce por Chito, o sea. Sí, es verdad. Bueno, contanos un poquito porque vos vas a dar un curso, una capacitación sobre esto que es arborista, ¿no? Sería el término. Sí, al oficio se lo clasifica como arborista, Ajá, sería un trepador de árbol calificado bien. para, para poder eh, hacer una intervención en el árbol de manera tal de que sin tener que tirarlo podamos garantizarle al propietario que ese árbol no representa un peligro futuro a su propiedad, o sea, a su casa, a su vivienda, a lo que sea. Claro, porque viste que acá lo que se toma como habitual es, bueno, acá hay una casa, bueno, hay todos los árboles alrededor y en los próximos 20 metros hay que tirarlos todos Claro, masivamente sin considerar mucho y así se van produciendo unos huecos, digamos, terribles, ¿no? claro, cada vez Forestales. tenemos un tablero de ajedrez donde cada vez están más intervenidos y donde Sí, vamos a terriblemente tener intervenido. una cantidad de problemas como de certificación, no sé, de derrame de suelo, en fin, hay un sinfín de ventajas que tendríamos si esto se empieza a manejar mejor, el arbolado urbano, y para esto se requiere de muchos chicos arboristas para poder hacer a ver, para poder mantenernos en desarrollo sin romper la gallina de los huevos de oro, digamos, Claro, sin sin intervenir tanto afectar la naturaleza. tanto nuestro ecosistema. Nosotros hoy en promedio, en angostura, para hacer una construcción en un lugar donde hay un 20 de FOS y FOT, ponele un 20-40, se interviene un 80, cuando hay solo un 20 sobre el factor de suelo. Total 40, pero sobre el suelo tenés un 20. Entonces, hay un 60% no justificado en promedio. Y eso nos acarrea un montón de problemas porque después no da abasto, no hay planta de tratamiento que dé abasto, no hay Claro. nada que dé abasto eh, porque se están haciendo tan mal las cosas que no hay O sea, y encima cuando todo eso llega a la planta de tratamiento, los chicos de la planta de tratamiento que trabajan ahí no pueden hacer nada porque llega todo mezclado con piedra, con tierra. O sea, está tan mal manejado desde las distintas gestiones municipales, nunca se hizo nada para tomar esto en serio y bueno, seguimos así hace ya 3 4 gestiones que venimos haciendo propuestas y Sí, sigue siendo todo igual. justamente eso te quería preguntar, pues yo me acuerdo haber escuchado de que vos llevaste una propuesta concreta, creo que en el gobierno anterior, ¿no? ¿De Fabio Stefani fue o no? ¿O en La el anterior? primera fue antes, ¿O con Willy? pero ahí todavía como que yo tenía experiencia, pero no tanta, y Ajá. entonces era como que, che, me parece que esto podría funcionar, y ya en el anterior, o sea, en el siguiente a esa primera propuesta ya fue conciso, no, mirá, las cosas como se están haciendo hoy y lo que va es esto. Porque Y esto, expliquemos a los vecinos y también para desasnarme a mí también. sí, Esto del arborista es algo que es un oficio, una profesión que ya existe en muchos países del mundo, ¿no es cierto? En exacto, países nórdicos donde en ya hay los mucha países más deforestación. civilizados ya está tan regulado que ya es una carrera terciaria. O sea, vos Ah, mirá tenés vos. que estudiar biología del árbol, todas las especies de árboles. O sea, hoy en Europa es una carrera. En Nueva Zelanda es una carrera. En Estados Unidos está muy regulado por un instituto que no es una carrera, sino que los profesionales se forman con alguien que ya es profesional y va aprendiendo a poco y lo va certificando y tiene que ir a rendir y certificar títulos ante la ISA, que Ah, es, o sea que estamos atrasados años luz. sí, la International Society Arborist. Entonces, eh, en Argentina estos últimos años se hizo mucho. Yo fui parte de la asociación que se fundó para regular esto, que ya está reconocida por el Ministerio de la Nación de Trabajo. A esa asociación se la reconoce como la que está calificada para otorgar el título a la persona que demuestre tener los conocimientos para llegar a ese título de arborista. Arborista. Sí, y nosotros lo que estamos proponiendo es justamente a capacitar jóvenes para que puedan ir a rendir, a transmitirle el conocimiento que necesitan para ir a rendir. Yo, por ejemplo, vos agarrás una casa, para que se entienda más simple, ¿no? Sí, Agarrás una casa que se va a construir o que está construida también, ¿no? sí, Y hay también. algunos árboles cercanos que pueden tender a ser peligrosos. Lo que hacen ustedes es podarlo, ¿no? De manera tal de no afectar la vida del árbol, pero a su Claro. vez que no pase a ser un Es que, peligro. claro, arborista viene a ser
la persona que interviene entre la convivencia del árbol y las personas. O sea, cómo lograr que las personas puedan desarrollarse y convivir con los árboles al mismo tiempo mediante poda. Pero una poda en la que garantizás en que el árbol subsiste. No como se está haciendo mucho en Angostura, gente no tan capacitada que sube y hace un corte al fuste principal, o sea, grandes cortes, y que el árbol aparenta quedar bien porque queda vivo por un lapso de corto plazo. O sea, para nosotros puede ser largo plazo porque por ahí dura un año o dos así, pero en la vida de un árbol es como que vos vas a conocer Claro, 2 días hasta que te morís. tal cual. Entonces, por eso es que se ven muchos árboles intervenidos que tengo y que se terminan secando. El arborista lo que hace es, en lugar de un solo corte grande, abrirse a muchas partes del árbol, hacer cortes del tamaño de esta copa, derramar mucho el árbol para que el viento filtre y de esa forma no tener la posibilidad de que un viento te haga una caída de los Claro, te árboles. haga palanca sobre la... Exacto. Porque hay árboles y árboles. Yo digo, por ejemplo, el coigüe, que es famoso porque es finito, largo, Y que sobre es medio todo, bueno, peligroso. ese es nuestro principal. El coigüe tiene una raíz superficial y no pivotante, y creció en un bosque conjunto. Cuando quitan árboles y queda uno solo o un conjunto, generalmente quedan muy expuestos y no tienen una raíz desarrollada en relación a la copa y el viento que están recibiendo. Nosotros lo que hacemos es intervenir para que eso quede en un equilibrio. Entonces, garantizarle al propietario que sin tirarlo el árbol va a quedar bien y no pierde el árbol, que le da sombra, que justamente lo puede proteger del sol fuerte de la tarde, que no hace falta que tenga un sobreriego todo el día regando, porque al sacar toda la cobertura de árboles después no hay césped, no hay jardín, no hay riego suficiente y después tenemos problemas de agua, problemas. A su vez, cuando llueve el agua corre hacia abajo porque estos árboles que eran absorbedores naturales, tanques naturales que absorbían la lluvia para que no corra, después tenemos lo que nos pasa en Sí, el todos los barrios de desove, ¿no? Angostura, Claro. que cada vez tenemos más arroyos en las calles, es por esto, por la desertificación que estamos haciendo, y todo esto de a poquito nos está trayendo cada vez consecuencias más graves. Y esto, Y por ejemplo, estamos en un punto de inflexión en donde, si no hacemos algo inmediato, masivo, esto va a empezar a ser muy grave. Lo que estamos viendo de derrumbe de suelo, cosas como esa, van a empezar a ser cada vez más cotidianas. ¿y esto vos no lo hablaste con la gente del medio ambiente de la municipalidad? Sí, lo hemos hablado, pero el tema es que el Ejecutivo nunca toma, por ahí la gente de medio ambiente te toma la iniciativa, trata de darte, pero el Ejecutivo nunca toma cartas en el asunto, y siempre con la excusa de que los fondos, y ves que gastan fondos en cada cosa que la verdad que es Pero los fondos, ¿por qué de decís vos? cuarto orden en relación a esto, Claro. y no invierten en esto. Pero ¿y por qué no tienen fondos? Como no entiendo, ¿por qué dice que la La municipalidad no tiene fondos? excusa fue que no había fondos para el curso, porque nosotros, para dar el curso que nosotros ofrecíamos dar, había que comprar un par de arneses, un par de cuerdas para capacitar a los chicos realmente, o sea, De y empleados que municipales estamos hablando, sí. empleados municipales y gente que quisiera tomar el curso y que después hiciese una devolución o una devolución al municipio con podas o con lo que sea, pero alguien bajo un marco de algo dar el curso. Y era lógico hacerlo bajo el marco municipal, con el Claro. apoyo de la municipalidad y qué sé yo. Y finalmente lo vamos a terminar haciendo en forma privada porque la verdad que ya estamos Sí, cansado. harto de insistir. Pero vos, por ejemplo, el cuestionamiento acá sería la poda descontrolada, digamos, que es en Villa Langostura, una Es cosa que no es así. poda descontrolada, es el volteo descontrolado. Yo hago Ah, poda claro, y no volteo. Yo claro, son cosas prácticamente, distintas. yo trabajo el 90%, el 95% de mi trabajo son solo poda. Y eventualmente en alguna obra nueva solo se tiran los árboles donde va la implantación de la casa, y por ejemplo un árbol de acceso, que justo en el acceso moleste. Pero el resto de los árboles quedan y garantizados. Y bueno, Porque cuando sí garantizado, ¿por qué garantizado? porque yo le garantizo que no va a tener ningún problema por lo más que venga un viento, salvo que venga un viento huracanado o algo Sí, que sí. no sé, ya le va a romper la casa de por sí. Pero yo, las primeras veces que para que la gente tomara la propuesta, yo tomé el riesgo de decir yo te garantizo, y hubo gente que me hizo firmar contratos. Y gracias a eso se probó, porque hoy esas primeras personas que tomaron la iniciativa esta, ya tienen 15 años y sin ningún problema, ni siquiera caída de ramas, mirá lo que te digo. Mirá vos. Porque, y lo que sí, o sea, una primera intervención es, ponele hoy, dentro de 10 años se hace una segunda para
Claro, volver a restituir y después ya empieza a ser cada vez más distante las intervenciones 15, 20 y ya la hará otra. claro. Por una cuestión de que ya estableciste, el árbol ya hizo la lectura correcta de que tiene que desarrollar raíces, ya no necesita competir, porque el problema es que como ellos crecen en conjunto, se van buscando la luz y desarrollan muy poca raíz porque es la necesaria como para que, y el resto es a competir por la luz, porque si no me quedo y ellos necesitan hacer una lectura, son inteligentes, entonces ya está probado de que en un momento cuando vos lo podás, la lectura de ellos es, no, ya no compito por la luz, ya tengo ambiente de luz porque ya quitaron árboles alrededor, la misma poda entre ellos genera más entrada de luz. Al yo quitar la copa de un árbol y generarle más entrada de luz, entran rayos de luz en lugares donde no hubiese salido ningún brote nuevo antes y ahora sale un brote, entonces la siguiente poda lo puedo achicar aún más, por eso digo te porque ya hay brotes porque ya hay el rayo detectó que hay un rayo de luz en algún lugar, el árbol, ¿vio? Y tiró un brote ahí. Sí, viste que yo Entonces, siempre digo, la naturaleza es perfecta, ¿no? entonces nosotros como arboristas lo que buscamos es eso, que es muy distinto a cortar el árbol de cuojo o mocharlo en el medio y decir que eso es una poda. Y cuando vos hablas de una poda, porque vamos a suponer un árbol tipo grande, de los grandes, esto que hay en Puerto Manzano o algún Sí, un lugar cuervo así, de los más grandes, de 1 metro de diámetro la base, ponele, que tiene como vaya a los años que tienen, ¿no? y son árboles de entre 300 años, pueden haber No, hasta 400 y a mí me ha costado intervenir árboles de más de 400 años muchas veces. 400 años. Sí. No Mierda. solo acá en Bariloche hay árboles muy grandes en península de ay, ¿cómo se llama la península? En los kilómetros, en ¿En San Yauyaba, Pedro? es No. península de San Pedro, y en los kilómetros también he intervenido Y vos, por muchísimo. ejemplo, Y en Trafulto. cuando tomás ese alto, digamos, que tiene una altura de cuánto, tienen como, Y rondan los 30 y pico de metros, eventualmente alguno puede haber superado los 40, pero generalmente ay, no, pero no. cuando vos hablas de podar, ¿a qué altura más o menos normalmente quedan? Y nosotros reducimos 4 o 5 metros, no más, que esa es la diferencia con el otro, que hace un corte a la mitad y te deja un árbol estéticamente que no, vos lo ves no natural. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo reducimos poco, pero sacamos también muchas ramas en el medio. Y al reducir esos últimos 5 metros, 6, vos sacás, ponele, quizás en algunos casos, si está más cerca de la casa, la intervención es un poquito más, pero siempre tratando de ser cortes chicos para que no aparezca el duramen del árbol, que es Para la que no, madera. no aparezca él. Cuando vos ves un leño, Sí. que cortaste un leño, ves que siempre por el costado tiene una madera blanca y en el medio una más oscura. Eso es el duramen y en el costado está la holgura, la corteza y demás. Eso es como si fuera la carne y tu hueso. Claro. Para hacer a ver, una analogía que todo el mundo lo pueda entender. No es tan Sí, así, sí, pero sí, sí. la madera dura no tiene la capacidad de compartimentar que sería cicatrizar. En la holgura sí, lo del costado sí. Entonces esa cierra la herida que cuando ustedes ven un corte en una poda, en una rosa que se cierra el corte hacia adentro, eso es el codit, eso es que el árbol se protege y cierra para que no les entren virus, para no perder resina por ahí y demás. O no le insectos y esto. Nosotros haciendo muchos cortes así logramos que el árbol cicatrice todos sus cortes y él quede en óptimo estado de salud. Si haces un corte grande, lo que vos vas a ver, que si observan cortes en el medio del bosque, o sea, en angostura, en donde hay árboles intervenidos de esa forma, que la corteza intentó, pero que en el centro está todo podrido y esa podrición ingresa hacia adentro y es como una carie que va avanzando y el árbol finalmente se termina muriendo. Por eso vos decís en un plazo mediano o corto, el árbol finalmente muere. Nosotros como arboristas lo que evitamos es eso, que sea sacar un 30% del follaje, le sacamos el 30% de las ramas, al sacar las más distantes, le sacas la posibilidad de fuerza palanca al viento, entonces sacando solo un 30, la carga que sacas en realidad a la raíz y a la estructura del árbol es inversamente proporcional, es de un 60, porque la distancia. Impresionante. Y sobre todo, imagínate que sacas las puntas de las ramas, cuando la nieve cae, estas ramas que cargan son todas ramas que van concentrándose a un brazo, que es lo que termina haciendo que fallen en las horquetas y se desprenda un brazo. Si nosotros cortamos todas las puntas, que es donde más se carga de nieve y a más distancia, más fuerza de palanca, el árbol, si ya sostuvo eso, ahora puede venir una nevada infinitamente más grande, pero como tiene todo más retraído, puede sostener y
Mirá qué bien, eso. ¿Y en algún momento vos propusiste hacer este trabajo? ¿Qué es lo que vos propusiste en ese momento? ¿Proponías hacerlo en todo, digamos, en todo lo que es Que toda la el gente que arbolado hoy trabaja en municipal? lugar de estar tirando árboles, se la capacite para salvar árboles y que se tiren, sí, los que hacen falta, porque nosotros no hay, en ningún momento es la intención de detener el desarrollo. Justamente lo que queremos es desarrollo, pero en forma sustentable. Es decir, que cualquier constructor o cualquier persona que trabaje en la construcción pueda seguir haciéndolo, pero que para hacer una casa no tengamos que tirar todos los árboles que están alrededor de esa casa o de un edificio, que cualquier inversor esté bien asesorado, porque muchas veces los inversores vienen y es eh, la misma persona de acá la que le dice, tenés que tirar todo porque si no se te va a caer encima. Sí, lo he escuchado un millón de Entonces, veces. si el que viene de afuera, el lugareño, le dice eso y le dicen a veces, no, mira, el código no se puede podar porque se muere, mentira. Es porque hacen ese tipo de poda, por eso se muere. Pero si vos haces la poda bien, el árbol no se muere. Y podríamos estar salvando árboles y no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Mirá qué bien. Y vos también aprovechás, o ustedes por lo menos, lo que es el chipeo también, ¿no? Claro, En muchas partes del mundo se usa como camino, se usa como, ¿no? Entrada, tengo entendido yo. sí, sí, se usa para ornamentar, para decorar y para proteger, por ejemplo, el cantero y eso de paso abona el suelo porque se empieza a descomponer y termina abonando el suelo. Se podría usar despejando la hoja por un lado y lo que es leñoso por el otro para combustión lenta o para Ah, calderas a pellet. mirá, O sea, podríamos tener un sinfín de usos y podríamos tener industrias y puestos laborales alternativos y hoy estamos generando, o sea, algo que tendría que ser materia prima de un montón de cosas de riqueza, las estamos acopiando en un lugar que el día de mañana, si eso se prende fuego, bueno, en la medida que llegó a tomar estas gestiones, a cerrar esa planta y ahora están acopiando en otro lugar. O sea, están claro. generando un problema más en otro lado. Yo me acuerdo allá al lado de la planta de tratamiento del basurero, una vez que iba para Bariloche, que paré para sacar una foto porque tenía, no sé, qué sé yo, como 4 pisos de altura, 5, que Sí, se sí. cae ahí que se arma un fosforito o algo. Justamente ya Es están que anticipando que esta temporada de verano, como hubo tan poca lluvia y cosas, de hecho no va a hace ser más falta ni un fosforito porque es tal en la temperatura de composición eso en el centro que se prende fuego de adentro hacia afuera, por eso que cada tanto lo tienen que ir a mojar en verano, porque eso está prendido fuego adentro. Y más de una vez nos hemos salvado de milagros porque lo han agarrado a tiempo, pero han tenido que ver han venido unidades de refuerzo de distintos lugares para poder apagar eso. Nosotros nos salvamos ahora en invierno y eso porque constantemente llueve, pero en verano se ha tenido que ir a apagar Sí, sí, más de una vez. justamente decía eso, que está anunciado para este año que se espera un verano más intenso, Sí, de hecho habló de Parques, ayer lo pasamos una nota por acá donde Parques, el Split de Parque va a contratar 50 personas porque se cree que este año vamos a tener más incendios forestales que hemos tenido los años anteriores. sí. Y tenemos residuos forestales regados por todas partes Sí, porque otro no se peligro, toma el toro por las astas, tal por cual. decir. No hay una decisión política del Ejecutivo, no lo hubo en los ejecutivos anteriores, no lo hay en este y parece Bueno, no pero lo va a ahora haber. capaz que te escuchan, porque la verdad que es muy No, la vez razonable y es pasada necesario. escucharon, me senté a hablar con Javier, te palmean la espalda como siempre Y no pasó y nada. después no pasa nada. Salen fondo para un montón de cosas, pero no para lo que debería. Contanos cuándo es el curso para las personas que se quieren acercar y que lo van a dar Bueno, en ustedes. principio va a ser en octubre. Ujú. Este fin de semana estoy acá porque Marcos, que yo un poco ya estaba desistiendo y hay un chico joven, Marcos Oliveira, que algunos vecinos lo Sí, deben sí. conocer, que está también haciendo las cosas bien y le está poniendo un poco de ímpetu de nuevo. Él hoy no podía venir y me pidió que yo viniera. Es Ujú. para justamente fomentar que vamos a estar no este fin de semana, el próximo, El sábado, 30 creo que es, ¿no? sábado 30 De a las agosto. 10 de la mañana comienza una charla en la plaza y bueno, En la Plaza San Martín. ¿En el en- centro o dónde? sí, no en la San Martín, En, lo- en frente a Bomberos, en Los Pioneros, en la Plaza en de los la Pioneros. Plaza de Pioneros. Este, que bueno, va a haber una charla de introducción de Lucas Machado que nos va a presentar y demás, y va a resumir de qué viene la cosa. Y nosotros vamos a hacer una demostración sobre un árbol bien intervenido y hay ejemplos ahí de árboles
No tan bien. totalmente mal intervenido. Claro. Entonces, sería interesante que todos los que están relacionados con esto, no sé, sean dueños de constructora, arquitectos, ingenieros, inmobiliarios, todos los que están relacionados con el mundo del desarrollo del lado del motor de la construcción, ¿no? Y aquellos que están del lado del turismo y que les interese, porque en definitiva es el recurso, o sea, si no cuidamos el lugar, está bien que el entorno no lo vamos a tocar porque sería solo dentro del ejido, no en el parque, Sí, bueno, pues sí, pero la ciudad realmente tampoco. la belleza de Angostura está dada Sí, por el sí, bosque interno tal y por cual, el manejo del arbolado, dentro del entonces, ejido urbano. Si exacto, no, no va a entonces aparecer Bariloche, si siguen sin quedar árboles. exactamente, si seguimos más que Bariloche, Dinahuapi, porque edificios y eso acá no vamos a tener, pero estamos certificando al punto que el ejido municipal puede llegar a terminar siendo una cosa intermedia entre esto y Dinahuapi. Sí. Porque al sacar la cobertura de los árboles, el dosel que hacen los árboles sobre el sotobosque, vos lo que estás haciendo es certificar. De hecho, hay terrenos donde se puede ir y ver que aunque los regadores estén todo el día funcionando en verano, está todo amarillo y es porque no quedó cobertura de árboles. Luis, bueno, un placer haber charlado contigo, haber Gracias. explicado esto y para que lo escuchen los vecinos, también por qué no los funcionarios. Evidentemente yo creo que todos tratamos o buscamos o se busca consensuadamente de mantener un equilibrio en el medio ambiente en medio de este Es la idea. iba a decir quilombo, pero en este crecimiento Es que explosivo, es la realidad. en este explosivo crecimiento que tiene Villa Langostura, que si no se ponen donde se pueda controlar mínimamente esto, ¿no? Mm. O por lo menos atenuar un poco la intervención del hombre, bienvenido sea Y para evitar lo un raro mal es que mayor. estamos pagando mucho más caro que si tomamos el toro por las astas e invertimos, porque no es una inversión sideral la que hay que hacer para que esto, es decisión política, ¿no? Y nos La favorecería, decisión por que son ejemplo, equipos, digamos, que el arnés, Ejecutivo, soga. claro, que el Ejecutivo pusiera fondos y que sacara las normas. Yo logré que se hiciera una ordenanza después de tanto insistir, el Consejo votó una ordenanza, pero el Ejecutivo no la aplica. Entonces, queda en nada, ¿viste? Claro. Y si lográramos esto, la verdad que el cambio sería radical. Y estamos teniendo problemas gravísimos que te están llevando gastos de fondos mucho más altos que si invertís en el pre y no en el post, En la prevención. en la prevención, exacto. Entonces, bueno, nada, Perfecto. recordamos que este fin de semana, si el sábado llueve, se pasa para el domingo, a El, las el 10 otro sábado. el otro sábado. Bien. Este Sí, lo fin de vamos a semana no, el recordar igual próximo. el fin de semana que viene, el jueves viernes lo recordamos para que se acuerden, porque seguramente también puede haber personas que se puedan sumar al curso, ¿no es cierto? Que se quieran capacitar. Y bueno, y la idea si hay gente que está trabajando con esto, jardineros que por ahí se animan a tirarse al parte de arborismo, sí, o gente que ya trabaja y dice, uy, es la oportunidad de empezar a hacerlo bien, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, ¿eh? No, Bueno, lo escuchaba era Luis Chito Barballero.